La doctrina o enseñanza, porque la palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. Cuando decimos la doctrina, estamos diciendo la enseñanza. Ese es el significado más sencillo que tiene esta palabra. Y representa el conjunto de conceptos, de ideas, de mensajes que vienen de la Biblia. Vuelvo a hacer un resumen para que no lo pierdan de vista y tengan confianza y crezcan aprendiendo, ¿verdad? O conociendo lo que deben conocer, ¿ok? La Biblia es la palabra de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Creó al hombre a su imagen y su semejanza. El hombre pecó, quedó separado de Dios por el pecado. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarle, para sanarle, para hacerle libre, para darle vida eterna. Jesucristo les salvó porque murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Nos redimió, nos perdonó y nos hizo su iglesia. Somos su iglesia por su sangre preciosa, nosotros, ¿verdad? Y esperamos su venida por segunda vez. Él dio el Espíritu Santo a todos sus creyentes, a todos. Y los que le siguen, obedecen y le aman, se encontrarán con Él y un día estarán en la morada celestial allí con Él. Amén. Eso podemos decir que es un resumen de la doctrina. Ese es un resumen de la doctrina. Y no sé si les parece sencillo, pero realmente lo es. Ahora hay que crecer, diga conmigo, hay que crecer. Hay que profundizar, nosotros lo necesitamos, ¿sí? Es para nosotros, por eso Dios nos ha dado la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios viva y eficaz. La Biblia es veraz, la Biblia permanece para siempre, no va a cambiar, es palabra de Dios. Así que la Biblia es un libro para todos, para ser creído, leído, estudiado, investigado, pero sobre todo obedecido. Amén. ¿Sí? Porque las cosas de Dios son de quienes las ponen en obra, ¿sí? No solo de los oidores, sino de los hacedores. Ahora, todos nos hacemos preguntas y los niños más. Los niños se hacen más preguntas todavía cuando les hablamos de Dios. Ellos quieren saber cómo es, dónde está, dónde vive, cómo habla, cómo lo pueden o tratan de identificar. Todas las respuestas a estas preguntas están en la Biblia, ¿de acuerdo? Porque es su palabra y la Biblia es el único libro que dice ser la palabra de Dios. Entonces la Biblia se explica sola y nos da las respuestas para saber quién es Dios, ¿de acuerdo? Cómo es Él y cómo tener la seguridad de que vamos por buen camino. Para esto necesitamos la enseñanza. Entonces, algunas cosas importantes. Hebreos 11:6. Sin fe, imposible agradar a Dios. Porque el que a Dios se acerca es necesario que ¿qué? Que crea que Dios existe, ¿sí? Porque no podría acercarse a Dios si no cree que hay Dios. El necio en su corazón dice, no hay Dios. No, eso es invento del hombre. No, eso es leyenda. La Biblia es un libro antiguo, nadie lo puede entender y muchos argumentos que puedan decirse. Pero la Biblia dice en Hebreos 11:6 así: acércate a Dios con fe. ¿Usted se está acercando a Dios con fe? ¿Usted cree que Dios existe? ¿Usted cree que Dios es real? Amén. Pues Él dice que Él recompensa al que le busca, ¿sí? Dios recompensa al que le busca, es decir, es galardonador de los que le buscan. Tenemos muchas preguntas en relación con Dios. Si ustedes hoy pudieran hacer algunas preguntas, buscaríamos la respuesta. A ese ejercicio se le llama teología, ¿ok? A ese simple ejercicio. Nosotros, ¿verdad? Podemos investigar en la palabra de Dios todas las respuestas. Hay algunas verdades que son importantes, eso, gracias hermana, que son importantes
reconocerlas para entender mejor a Dios, ¿ok? Porque nosotros tenemos esta necesidad. Pero fíjese cómo es tan extraordinario Dios, que muchas veces, aunque tú no lo entiendas, lo puedes sentir, ¿sí? Aunque tú no comprendas, Él no necesita que comprendas, Él te ama. Aunque tú no entiendas lo que hace en tu vida, Él te ama incondicionalmente. Su amor es más grande y es más importante que si tú y yo llegáramos a conocer todos los misterios. Amén. Muy bien. Entonces, primera verdad que reconocer: Dios existe. La Biblia lo afirma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya es un hecho incuestionable. Así empieza la Biblia. Si tú puedes creer este versículo, tú puedes creer el resto de la Biblia. Si tú puedes creer que Dios es el creador de todo, que existe y todo viene de Él, entonces tú puedes creer que Jonás sobrevivió en el vientre de una ballena. Tú puedes creer que de las fuentes del cielo vino agua e inundó en un cataclismo, en el diluvio, este mundo. Entonces tú puedes creer que un muchacho vence a un gigante con lanzar una piedra. Tú puedes creer que en un monte, ¿verdad?, se oyó la voz audible de Dios, y muchas otras señales y milagros que son también evidencia de la existencia de Dios. Amén. Como el día de hoy la Biblia, ¿verdad?, sigue permaneciendo después de 2000 años o más desde que comenzó a redactarse sus libros. Podría decir 4000 años de historia, y sigue siendo, ¿verdad?, el libro de Dios. Amén. Y como hermanos vemos a la nación de Israel, que para muchos había desaparecido en la historia y vuelve a aparecer, y de ese pueblo habla la Biblia. Evidencia de Dios, no es casualidad, no es la voluntad del hombre, es la mano de Dios. Amén. Para que estas historias en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel que se cuentan, hoy nosotros veamos que sí existe un pueblo de Israel, y que existe porque Dios prometió que habría pueblo de Dios. Amén. Y nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Bueno, pues Dios existe, Él es real, Él es verdadero. Ahora Él es una persona maravillosa. Hay que reconocer esto. En Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quieren buscarlo? Pueden por favor buscarlo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra, sobre la tierra. Lo que nosotros somos es una tenue imagen del Creador. Si por eso, si yo entiendo que yo soy una persona individual, que tengo intelecto, tengo voluntad y tengo sentimiento, que tengo moral, que sé lo que es bueno, lo que es malo, que reconozco que estoy existiendo y no soy producto de la imaginación, que soy real, entonces, ¿cuánto más Dios? ¿De acuerdo, hermanos? Porque de Él nosotros provenimos. O sea, somos hechos a imagen de Él. ¿Por qué pensar que Dios es una fuerza? ¿Por qué pensar que Dios es un ente o una cosa? No, Dios, nosotros somos como Él. Iba yo a decir que Él es como nosotros, pero no. Nosotros somos una pálida semejanza de quién es Él. Él es inteligente. Él, hermanos, tiene conocimiento, tiene voluntad propia.
¿sí? Sabe de su propia existencia, porque antes que el universo fuese creado, estaba Dios. Y Dios, hermano, es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso Él es inmutable en su ser, sabiduría, soberanía. Dios nunca cambia. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si Dios tuviera que mejorarse un poquito, dejaría de ser Dios. ¿Sí? Pero porque Él es perfecto y eterno y no cambia, es inmutable, Él es todo. ¿Sí? Él es la fuente de todo bien. Él es la fuente de toda bondad. De esto que estoy comentando surgen muchas preguntas entonces en relación a por qué existe el mal o la maldad, por qué hay hambre, enfermedad y todo esto. Si Dios es la causa de todo, entonces seguramente Él es culpable de lo que sucede ahora. Pero no es cierto. Puedo decir, hermanos, que antes de que todo existiera, existía Dios. ¿Sí? Él. Y Él por el amor, porque Él es amor, ¿verdad? Él de Él mismo, ¿verdad? Empezó a crear todas las cosas. La Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. ¿Sí? Entonces, todo lo que es visible, hermanos, provino de Dios. ¿Ja? Ahora, es un asunto importante que reflexionar, porque si no había universo, no había nada. No había nada, solo Dios. Él lo llena todo en todo. ¿Y cómo entonces ocurre la creación? Por amor. Dios tiene que crear un espacio donde Él no esté para que todo lo demás exista. ¿Ah? Dios tiene que crear un espacio porque Él lo llena todo, y al crear ese espacio y al crear las cosas materiales, necesariamente también aparece la oscuridad. También, porque Dios deja un vacío, crea un vacío, y en ese vacío dice: voy a hacer la creación, y ahí voy a crear a mis criaturas y a mis hijos. Y me voy a revelar a ellos. Pero entonces en ese espacio es, hermano, donde entra la oscuridad. Porque la oscuridad es la ausencia de la luz. El mal es la ausencia del bien. ¿De acuerdo? Así es que esa ausencia de Dios dio lugar a ese espacio que por amor Dios lo creó para nosotros y para crearnos a nosotros. Así que de antemano Dios sabía el precio que se habría de pagar, porque esta acción provocaría la presencia de la maldad, porque es la ausencia de Dios. Habría lugar para ello, y a pesar de Dios saber todo el precio que se pagaría, estuvo dispuesto. Amén. Porque la Biblia dice que por nuestra maldad vino el castigo. Hermanos, por nuestro pecado. Entonces, de antemano Dios dispuso que aunque hubiera lugar para el mal, Él pagaría el precio por ese mal. Y ese precio se pagó con la sangre preciosa de Jesucristo, para redimir toda su creación. ¿Qué quiere decir? Recuperarla. Si el mundo no está bien, hermanos, es por el pecado. ¿Sí? No es la culpa de Dios, y Dios pudo de antemano, porque Él es omnipotente, y ahora en un momento lo comentaré. Él pudo decir no, porque al crear un vacío habrá lugar para la maldad, entonces no lo creo. Pero por amor dijo: porque yo los amo, lo haré, y pagaré el precio, y redimiré todo esto, y la muerte ya no será más, y ya no habrá más lágrimas, y más dolor, ni más enfermedad. Amén. Esa es su promesa. Eso es de lo que la Biblia a donde Dios nos ha llevado, que Él se propuso que haría todo esto por amor. Entonces, esa es una respuesta, queridos hermanos, para nosotros poder entender mejor la naturaleza de Dios y cómo Dios se relaciona con todas las cosas. Ahora, vamos a aprender hoy, ¿verdad?, que Dios tiene nombre y apellido. Es decir, como Él es una persona, Él tiene personalidad. ¿Sí? Nosotros tenemos personalidad, carácter, temperamento. Dios, a través de sus nombres, Él se da a conocer. Entonces,
En la Biblia tú puedes ir leyendo las escrituras y ver cómo a lo largo de la Biblia se emplean diferentes títulos y diferentes nombres, y Dios tiene su nombre personal, un nombre santo, un nombre sagrado, un nombre impronunciable, del cual se ha procurado dar una vocalización, un sonido, una forma de pronunciar. Pero Dios dijo en el tercer mandamiento: no invocarás mi nombre en vano, porque no tomaré por inocente al que invocare mi nombre en vano. Y no jurarás por el nombre de Dios, dijo el Señor, ¿verdad? Porque es sagradísimo, hermanos. El pueblo de Israel desde la antigüedad lo sabía. Y solo los sacerdotes pronunciaban una vez al año el nombre de Dios, porque era algo muy sagrado, porque ellos sabían que al pronunciar su nombre, su presencia se manifestaría, y entonces el pecado no puede soportar la presencia de Dios. El que lo invocare estando en una condición de pecado moría instantáneamente. ¿Ustedes pueden creer esto? Tenemos ejemplos en la Biblia, hermanos. En la iglesia de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 se cuenta la historia de Ananías y Zafira, dos personas que tentaron al Espíritu de Dios. No invocaron el nombre, sino tentaron, nada más tentaron a Dios para ver si acaso era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro haciendo todo. Dijeron: vamos a probar a ver si se acuerda, si sabe que dijimos que íbamos a dar todo. No, vamos a decirle que nada más la mitad. Y no lo hicieron con corazón perfecto y tentaron. No era la cosa material, era probar a Dios. No. Si ellos, dice la Biblia, que al hacer esto cayeron muertos porque no se arrepintieron. Vean, hermanos, entonces sabía el pueblo de Israel lo que era invocar al nombre de Dios. Entonces solo los sacerdotes para clamar misericordia. Entonces Dios, hermanos, es un título. En hebreo es Elohim, ¿sí? Que traducido a la lengua latina es Dios. Hubo una variación, y eso es parte de la investigación, que al traducir a otro idioma los nombres, ¿verdad?, se puede perder un poco la riqueza. Entonces Israel decía mi Elohim, o sea, mi Dios. La palabra más acercada al Elohim era Teos, ¿sí? Y Teos se tradujo al español de Dios. Entonces la palabra es más común para todos. Sabemos que hablamos de Dios. Ahora, quiero que vaya, por favor, a Deuteronomio 6, verso 4. Deuteronomio 6, verso 4, la Biblia dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los traductores de esta versión colocaron el nombre de Jehová, es decir, le pusieron vocales. Aquí son 4 letras hebreas consonantes, Yud, Hei, Bad, Hei, y no tiene vocal, porque el hebreo no usa vocal, sino que se aprende, ¿sí?, en la lectura. Ahí está la riqueza, porque significa más de lo que se logra traducir. Hay otra versión que dice Yahvé, puede ser considerado adecuado, Yahweh puede ser considerado adecuado, pero el texto dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el principio monoteísta, que a diferencia de las religiones paganas, declara que hay un solo Dios, y declara que Dios es uno y único, que habla de la unicidad de Dios, ¿de acuerdo? De su naturaleza no hay más, solo uno. Los pueblos alrededor del pueblo de Israel tenían muchos dioses que no eran dioses, porque la Biblia dice: no hay más que uno solo. Y los demás no son dioses, son inventos humanos. Pero Dios, Él dice, uno solo es. Amén. Entonces, esto es fundamental también para conocer la naturaleza de Dios, que a lo largo de la Escritura Él se va a estar dando a conocer con diferentes nombres, como Jehová Jireh, que quiere decir
Dios mi proveedor, Jehová mi proveedor, Jehová Shammah, Jehová está aquí, decían, Jehová Shammah, Jehová está aquí, Jehová Shalom, que decía Dios, el Dios de tu paz, o la paz de Dios está sobre ti, y esos nombres diferentes que aparecen en la Biblia. Además de ser reconocido como el Eterno, también se emplea como Adonai, que quiere decir el Señor. Desde la antigüedad ya se decía el Señor, haciendo referencia, para no pronunciar el nombre santo de Dios, se decía el Señor Adonai. Y también se le llamaba Padre. ¿Ok? Dios mismo se revela como Padre a su pueblo Israel. Amén. Bueno, este versículo, hermano, es el principio de la fe. Este versículo es la declaración más absoluta de quién es Dios. Jehová nuestro Dios, por su nombre personal, sí, es uno y es nuestro Dios. Es la apropiación de Él, porque Él tiene la apropiación de su pueblo. Porque cuando Dios habla, dice mi pueblo, mis niños, mis pequeñitos, mis ovejas, dice el Señor. Ellos, ustedes y yo, somos suyos. Ahora nosotros debemos de decir nuestro Dios, porque nosotros somos su pueblo único, especial, porque Dios habla de una relación con Él como la relación de un matrimonio, una relación de pacto, de fidelidad y de compromiso. Solo Él y su pueblo y Él. Esto es lo que Dios anhela y quiere, y es la forma en que Él va a producir en nosotros una relación personal, porque Jehová nuestro Dios es celoso. Amén. Y Él quiere solo, ¿verdad?, que nosotros le demos la gloria a Él y a nadie más. Porque Él nos ha salvado, nos ha redimido, ha mostrado su gracia y poder. Oye, que tus oídos espirituales estén abiertos. El Señor creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, es uno. Y nosotros adoramos a un Dios, a uno solo maravilloso. Así lo dice su palabra. Jesús lo enseña también. Vamos al Evangelio de Marcos.